¿Vamos los niños a su espacio? Porque dicen que así nomás es que Dios se puede alabar. Bueno. Ahora fue que quiso. Cuando hacemos este tipo de introducción, es precisamente para, mire, va a rimar, es para llamar la atención. Cuando hacemos este tipo de introducción, es precisamente para llamar la atención. Uno tiene, por la gracia de Dios, algunas cosas que ha visto ahí en el tesoro que Dios le va dando a uno. Y vamos a ver precisamente algo interesante, que Cristo trasciende lo cultural. Trasciende lo cultural, trasciende todas las cosas. Me encanta cuando Pablo va a decir lo que va a decir más adelante acerca de la mente de Cristo. Hubo, como ustedes vieron, esa canción sonando ahí, un grupo llamado 95 Norte que se hizo eco por varias canciones. Varias canciones popularizó ese grupo, sobre todo este evangelio, esta canción Evangelio Cultural. Yo lo busco y lo busco en la Biblia, no lo puedo encontrar. ¿Lo encuentra usted? ¿Y por qué estamos haciendo este énfasis? ¿Por qué estamos queriendo presentar esto del evangelio cultural? Yo lo primero que quiero es darle un poquito, y se lo voy a leer. Usted sabe bien que se me viven olvidando las cosas. Ayer una hermana me dijo, tanto que él dice que la repetición es la madre de la retentiva, y mira, él se le olvida. Gracias, ayúdenme así mismo, ayúdenme. La palabra cultura, perteneciente al verbo latino colere, cultum, de donde vienen varias cosas que nosotros usamos en nuestro argot popular, nuestra palabrería, el cúmulo de palabras que normalmente tenemos aquí arriba, acumuladas, las que vamos teniendo, concibiendo desde nuestra niñez. Eso en el disco duro se va adhiriendo y uno la va usando dependiendo el tema a desarrollar. Mientras uno más lee, más palabras se le quedan. Mientras uno más empieza a pensar, a darle mente a esas palabras, esas cosas que uno hace, lee o ve en la televisión, uno va adquiriendo un acervo. Y lo voy a decir ahora en español, ¿qué es eso? Entonces sigue diciendo que etimológicamente esta palabra significa cultivo. La palabra cultura viene de ese verbo en latín, colere, y apunta más que todo a cultivo, cultivar. De ahí viene la palabra agricultura, es cultura y todas esas cosas. Y yo entiendo que si se va a cultivar algo, es porque primero hubo una siembra, se sembró algo, ¿verdad? Así nuestra mente. Si usted no está colocando en su mente las palabras adecuadas, dependiendo del lugar donde va a estar o con quién va a estar, usted va a estar dando palos a ciegas, porque normalmente si le están hablando a usted de habichuela y de un pronto a otro usted diciendo que, bueno, sí, la caña de azúcar, anda totalmente divorciado. Por eso una de las cosas sabias que vamos aprendiendo es a leer de todo, pero solamente a retener lo bueno. Entonces, si hay cultivo es porque hubo siembra, e igualmente lo podemos aplicar a la mente y lo hemos estado haciendo. Los abogados manejan, los abogados que, ¿verdad? Los hispanoparlantes acumulan
un cúmulo de códigos y cosas así para tratar en su área. Así los ingenieros civiles, los agrónomos, la policía, el ejército, el karateca, todo el mundo tiene un tipo de lenguaje, pero eso hay que irlo reteniendo, eso hay que irlo cultivando, eso hay que irlo teniendo para poder usarlo en el momento adecuado. Entonces, vamos a leer rápidamente los 3 primeros versos de 1 Corintios 11, los versos 2, 3 y 4 de 1 Corintios 11. Luego usted se va a dar cuenta por qué empezamos con esta canción Evangelio Cultural. Eso ha traído muchísimas cosas. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 2, los versos 2 en adelante, dice: os alabo, presta atención a eso, os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es y el varón es y Dios la cabeza de. Y dice el verso 4: todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Y lo dejamos ahí. Lamentablemente las iglesias evangélicas se han dividido por el simple hecho de, voy a leer textualmente, ¿por qué las iglesias evangélicas de muchas maneras se han dividido? Nos hemos dividido porque muchas personas que al parecer leen la Biblia, se les olvida que también la palabra de Dios está llena de mucha historia, símiles, costumbres, hipérboles, personajes, guerras y muchos otros temas. Hay muchos temas ahí a desglosar, a escudriñar, a buscar, a entender. No es simplemente que yo voy a leer ese verso y con ese verso yo predico de todos los temas en la Biblia. No, la Biblia es un cúmulo de temas dados al pueblo, primero que todo al pueblo de Dios, para que pueda guiarse, dirigirse por medio de. También, y es lamentable, la iglesia evangélica se ha dividido porque muchas personas solamente creen lo que le dijo su pastor, lo que le dice la televisión, lo que le dice el hermanito o la hermanita que tiene un léxico mejor que el de ellos, o su pastor local. Solamente hay gente que tiene la única Biblia que tiene en su mente o en su corazón guardada es aquello que otro le ha dicho, o que entiende que ese que está en la televisión o ese que le manda el mensaje por las redes sociales es una persona culta. Es una persona metida con Dios por medio de su palabra y a la hora de predicar dice todo lo que verdaderamente tiene que decir. Por eso la palabra habla de profetas y de falsos profetas, evangelistas y falsos evangelistas, pastores y falsos pastores. Pero si no nos metemos en la palabra, no tendremos el discernimiento para. Nosotros podremos escuchar muchísima gente, pero para saber que esa persona está realmente hablando de los principios bíblicos que Dios quiere que usted y yo aprendamos, hay que tenemos usted y yo personalmente meternos en ella primero. Por eso estamos enseñando el método inductivo. ¿Usted ve cuánto trabajo ha dado continuar? Tenemos 5 semanas y no hemos pasado del verso 2. No los hemos desarrollado. ¿Por qué? Porque no es tan sencillo simplemente agarrar la Biblia y para enseñarla. Para formarnos, para usted formar a otros, tiene que formarse usted primero. Para usted ir a las aulas y poder aplicar, entiéndase, manejo de aula. Usted debe tener las técnicas aprendidas para manejarse en el aula con un grupo de niños que lo que le quiere es romper la cabeza a usted, maestro, maestra.
Eso hay que aprenderlo, eso hay que vivirlo, eso hay que buscar la vuelta, eso hay que tomar discipulado de eso o diplomados de eso, hay que hacer talleres. Entonces, ¿por qué la iglesia evangélica se ha dividido por hechos tan simples como el que muchas personas no se sienten a ver la escritura con escritura para ver que también allí hay costumbres por medio de las cuales Dios está diciéndonos algo importante como lo que es el tema de hoy? En el tema de hoy, en cuanto a esto de que Cristo es la cabeza de todo varón, el varón es cabeza de la mujer y Dios, y ves cómo cambia, y Dios es la cabeza de Cristo. Usted tiene que saber por qué ese juego de palabras, eso que se está diciendo ahí. Y entonces los que son muy modernos, entiéndase, los que manejan ese lenguaje, eso está de moda, pero la gente no lo percibe como tal. Ese lenguaje, valga la redundancia, o esa manera de hablar neurolingüística, que ahora hay un lenguaje específico para hablarle a las multitudes y captar su atención de tal manera que lo que está diciendo esa persona le penetre a la cesera de tal manera, se le quede ahí y eso sea ya por lo que vive, por lo que salta, por lo que come. No, Dios no nos llamó a eso porque seríamos como soldaditos de chocolate donde le ponen una tecla de este lado y otra, y así, le hacen así para los dos lados y usted empieza a caminar así como dice el pastor, como dice el predicador. No es así. No es así. Dios está buscando que usted y yo tengamos las herramientas necesarias para poder desglosar, para poder vivir, para poder saber con qué se come cada palabra. Oiga qué cosa, porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso usted tiene que investigar lo que yo le estoy predicando. Usted tiene que ver lo que aquí se está enseñando. No crea simplemente por lo que yo predique. No se quede con eso. Yo soy humano. Yo puedo fallar. Entonces, muchas personas no se han sentado a comparar escritura con escritura y ver que ese tema vincula, oigan lo que estoy diciendo ahora, este tema que estoy tratando vincula a la iglesia de Corinto, no vincula a la iglesia en Filipos, no vincula a la iglesia en Galacia, no vincula a las iglesias de Macedonia. Vincula a la iglesia en Corinto por algo específico que estaba pasando allí. Pero ¿sabe lo que hemos hecho mayormente? Los que predicamos, los que enseñamos, los que evangelizamos, hemos querido hacer algo generalizado para todas las iglesias, todos los tiempos y todas las culturas. Hemos querido hacer algo normativo. ¿Qué es normativo? Es normativo que en el Antiguo Testamento se le dijo al pueblo, a la primera iglesia de Dios en el desierto, se le dijo, no coman sangre. Y en el libro de los Hechos, el único libro de historia, no el único, en los otros hay más o menos historia, pero es un libro dedicado a la historia de la iglesia, cómo nace la iglesia, los hechos de los apóstoles, todas esas cosas. En ese libro se vuelve a decir que no se debe comer sangre. Yo lo digo porque hay mucha gente que le encanta su morcilla. Eso es sangre, no lo busco de otra manera, eso es sangre. Yo soy de campo. Yo estaba donde se mataban los cerdos. Yo vivía en un barrio, pero en esos barrios, en todas esas casas, había su posilguita. Y yo se lo dije bonito. Los ibaeños decimos posigla. Hay una posigla ahí atrás y ese olorcito tan peculiar, tan cool. Y todos hacíamos fila para el rabito. Todos hacíamos fila para el tomacorriente, que es el hocico. Míralo, piénselo. ¿Parece un tomacorriente? Sí. Entonces,
uno fue viendo esa cosa, pero esa sangre, cuidado, el que la botaba, eso se sazonaba, servía, y entonces se llenaban las tripas del cerdo, servía todo eso junto, y todo ese sazón con esa sangre, la gente la esperaba así como el lobo con los dientes por fuera, esperando para comérselo. Fui gráfico, mi amor. Muy gráfico, ok. Es que los tengo que llevar allá. Probablemente usted búsquenle un vasito de agua por ahí para que. Esa es la idea. La idea es llevarlos allá. Entonces, eso es normativo. Se dijo allá, se repite aquí. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, lo que se repite es normativo. Es para todo creyente, es para toda la iglesia, es para todo el mundo. Es normativo. Pero esto que vemos aquí, ¿usted sabe lo que se ha hecho? Usted va a ver. Una mujer con la cabeza descubierta representaba a. Y no se queda solamente con que la mujer tuviera la cabeza cubierta o descubierta, también habla del hombre. Porque como vivían en ese tiempo, esa época, esa era patriarcal, donde todo era lo que el hombre decía y basta, no había ese verdadero vínculo de la pareja donde se hacía uno, donde realmente se hacían uno y las cosas no era algo dictatorial, no era un legalismo, era una unión en donde es y debe ser una unión donde la pareja le dé la gloria al Señor en todos los aspectos. Me gustó esa voz tuya, varón. Tienes que decirlo con más frecuencia. Amén. Me gustó. Una mujer con la cabeza descubierta representaba a. Oiga que empezamos. Evangelio cultural. Por cultura, era una mujer de la vida alegre. Déjame mirar bien porque a veces se me van los frenos y digo cosas, yo no hablo vulgarmente, o sea, digo cosas que para los pequeños no es bueno. Una mujer de la vida alegre, la cual no tenía un marido que la representara. Una mujer con la cabeza descubierta representaba a una mujer de la vida alegre que no tuviera un marido que la representara. Todos ustedes y yo, probablemente solamente soy yo que soy mayor que todos, que conocemos lenguaje de la calle para cómo llamarle al marido de esas mujeres de la vida alegre. Yo no tengo que decirlo aquí, ¿verdad? ¿Somos dominicanos? Ok. Ella se entregaba al servicio del templo, donde el templo de Afrodita, la diosa del amor. ¿De cuál tipo de amor? Esa es la primera pregunta que un estudiante de la Biblia tiene que hacerse. ¿Qué tipo de amor representaba Afrodita? Todo lo que tenía que ver con locuras sensuales. Se entregaba al servicio del templo y por medio de su promiscuidad complacía a los dioses de la mitología y a los hombres que buscaban lo mismo. Van a ver un poquito de historia en breve. Recuerde, el tema principal que Pablo le quiere ayudar a la iglesia en Corinto es orden. Cuidado en el culto público, cuidado con la familia, cuidado con el hijo, cuidado con la esposa. Ese es el tema de Pablo de manera general. Vamos a corregir esto que anda manga por hombro. Eso es lo que Pablo está diciendo en Corinto. Entonces, habían hombres que buscaban esto, iban a ese templo donde habían esclavos y esclavas al servicio de Afrodita, y con eso entendían ellos que les rendían un servicio, un honor, y eran bendecidas por eso. Ellos entendían eso. Una mujer con la cabeza descubierta representaba a una mujer casada, presta atención, casada, que aparecía en la iglesia cristiana con su marido o sin él, con la cabeza descubierta. Oiga lo que va a pasar ahora.
Al esa mujer casada o no casada aparecerse con la cabeza descubierta, ay papá, estaba diciendo que no estaba sujeta a su marido. ¿Me está oyendo? Yo tengo un marido, pero me da igual lo que él diga o no en la casa. Me da igual, y yo vengo aquí al templo, vengo a la iglesia y lo hago de la manera como yo pienso. Es más, yo profetizo y yo oro aquí. Al no estar sujeta a su marido, estaba diciendo abiertamente que no le importaba lo del rol de su marido en su casa, y aunque era casada se manejaba como libre, como una mujer libre. Punto. Y aparte dice, una mujer que tal vez quisiera orar o profetizar en público, lo cual no era el problema. El problema no era que la mujer profetizara o que la mujer orara dentro del templo. Ustedes bien saben que hay iglesias donde la mujer simplemente es la mujer. La mujer existe en esas iglesias para estar sentada, para estar aplaudiendo lo que todos los hombres hacen. Iglesias donde solamente, bueno, no se aplaude, hay muchas cosas que no pasan, hay mujeres que no pueden cantar, un sinnúmero de cosas. O posiblemente soy yo solo que conozco esas cosas, no sé. Yo estoy muy mal, vine pésimo, yo creo que nada más soy yo que estoy hablando de eso. Nadie conoce eso. Ok, déjalo ahí. Ahora bien, yo le voy a decir con qué se pudieran todas las iglesias de ese corte y todos los hombres de ese corte, porque los hay, aún en esta iglesia hay hombres así que son ley, batuta y constitución en su casa. Un evangelio cultural. Ahí está. Con el solo hecho de cualquier hombre y mujer de iglesias, ministros de iglesias, mujeres que andan predicando y pastoreando por ahí, haberse comprado un librito tan sencillo que se llama Usos y Costumbres de los Tiempos Bíblicos, la iglesia, espérense, a veces estamos leyendo que una palabra que dice digo y para nosotros es Diego. O a veces dice Diego, pero yo quiero que diga digo. Porque todo decimos en el campo es asigún. No. La lectura de la palabra, el estudio de la palabra, la predicación de la palabra, la enseñanza de la palabra, no es asigún. Repito, por eso estamos aquí de manera esforzada, aprendiendo un método inductivo, cómo estudiar la palabra. Por eso tenemos ahí, dice, Cristo trasciende lo cultural, y para allá vamos, para allá vamos, sí, pero dígame algo de eso, pastor, porque usted da tanta vuelta y no aterriza. Con el solo hecho de invertir, yo creo que, es más, sí, está gratis en internet ese librito. Usos y costumbres de los tiempos bíblicos, gratis está, ya no hay que invertir. Bueno, si usted no tiene internet, le pone un paquetico de 50 y lo baja en su Android, ya ahí está. Y usted va a entender por qué esto que Pablo está diciendo no es normativo para todas las iglesias. Yo sé que particularmente este tema se lo saben más al dedillo algunos hermanos que han venido de una iglesia, que no tengo que decir, eso no es pecado, pero es como un poquito chocante por la cultura nuestra, por lo que nosotros tenemos. Con el solo hecho de hacer esa pequeña inversión en ese libro van a aprender por qué Dios está diciendo que el hombre no use ropa de mujer y la mujer no use ropa de hombre. Por eso hay tantos errores.
porque no queremos investigar. Nos complace de que simplemente el reverendo, que eso le queda grande a un hombre, ¿oyeron? La palabra reverendo le queda grande a un hombre, eso no le pega a un hombre. Yo los otros días vi una jipeta de un varón que dice, el reverendo de Dios. ¡Ay! ¿Usted sabe por qué pasan esas cosas, Miguel? Porque no leen. Porque no saben lo que dice esa palabra. El único reverendo que merece toda la reverencia y toda la gloria es Dios. Dios es el reverendo de los reverendos, si es que existe alguien. Y en la persona de Cristo se vino a mostrar y sirvió, le lavó los pies sucios a sus discípulos, el que merece toda la reverencia, toda honra, toda gloria. Entró a la ciudad para ser sacrificado en un burro prestado. Y hay iglesias que le han cargado el carro a su pastor para que no pase por un lugar sucio. ¿Usted cree que yo estoy mintiendo? Eso es así. Que no le permiten cargar su maletín al ungido de Dios. Porque no puede esforzarse. Cristo cargó la cruz. No un bulto, no, la cruz. Dios. Pero como es mejor que me lo diga otro, yo créemelo así, ¿verdad? Es más fácil. Decía Kiko cuando hablaban de su cerebro que no usaba, dice, lo tengo nuevecito. Dios, es más fácil usar el cerebro a lo tipo Kiko, ¿verdad? No tengo que esforzarme. Él se ríe. No tengo que esforzarme en buscar nada ni aprender nada. El evangelio que se nos trajo a la República Dominicana, América Latina, es un evangelio cultural en su mayoría. Pero es peor, si usted lo empieza a buscar, a leer su Biblia con los ojos del Espíritu Santo, va a ser un problema. Entonces, un poquito de historia. Afrodita fue venerada en Acrocorinto. Había un lugar allí donde se creó un templo. Oiga, 600 años antes de Cristo ya andaban bailando el mambo ahí. Los hombres y las mujeres que se esclavizaban para servir a Afrodita, 600 años antes de Cristo. Imagínense con todo lo que el cristianismo ha tenido que trabajar para romper cadena en cosas que la gente está atada aquí arriba. Dios. Ese templo fue dedicado, oiga, ¿para qué? Para la prostitución sagrada. ¿Usted está oyendo eso? ¿Cómo entraban las chicas que estaban dispuestas a servirle? No al mejor postor, porque el tipo entraba y sabía que no tenía que pagar, porque habían allí mujeres esclavizadas para. Y él entraba y se iba y le decía a la mujer, no, estaba sirviendo a los dioses. Oiga, qué honor, Si eso hubiera estado aquí en República Dominicana, no hubiera hombre. De verdad. Para nada sirviéramos. Desbaratados. Se dice que numerosas mujeres esclavas y posiblemente esclavos varones fueron dedicados al templo para esta actividad. Imagínense, en ese tiempo los hombres y las mujeres ricas podían comprar esclavos y esclavas. Y esas mujeres, yo le estoy diciendo una entre muchos de los, dentro del abanico de muchas cosas que pasaban, le nacía un hijo o una hija a esos esclavos en sus casas y le llamaban criados o criadas. Decían, te voy a dedicar a la Afrodita, y la llevaban desde muchachita al templo a servirle a Afrodita. ¿Usted está oyendo la magnitud de eso? Y esa era la religión
que se practicaba de tal manera que causaba un escándalo cuando una mujer llegaba a una iglesia cristiana sin la pañoleta puesta o con un velo puesto, porque allí no la usaban y lo que estaba diciendo, estoy disponible. Por eso era chocante cuando una mujer entraba a profetizar o a orar sin velo o con la cabeza, con el pelo corto, vestida aparentemente como cuando entraba al templo de Afrodita, que ahora viniera a la iglesia cristiana, era chocante. Pero ¿y qué fue? ¿Cómo que ella es cristiana? ¿Usted está entendiendo? ¿Cómo es que es cristiana? Sin embargo, entra a la iglesia, al templo cristiano, como entraba anteriormente al templo de Afrodita. ¿Usted está entendiendo ahora el lenguaje de Pablo? Si no le es propicio, apropiado a ella, dejarse crecer el pelo, que lo dice más adelante, entonces que se pongan velo o que se cubra la cabeza. Y es de ahí, sin mencionar, es que tenemos muchos colores y sabores y estilos en diferentes iglesias que usan un paño en la cabeza las mujeres. Pero es algo cultural. Es algo que cuando nos... Pero mire, yo le estoy hablando de muchísimas ramas, desde menonitas hasta muchísimos más. Bautistas también. Hay mucha gente que lo usa. Iglesias pentecostales conservadoras también hay mujeres que usan un paño. Porque esto no se han sentado a chequear, a hacer llamaditas. Mire, usted puede llamar ahora a personas que viven en Asia. Mira, yo quiero que tú me hables, o lo googlean, como dice ese lenguaje moderno. Googlealo. ¿Qué era lo que pasaba allá? ¿Qué es lo que pasa allá? Que las mujeres todavía lo usan. No, lo que pasa es que dentro del templo se usa el velo como señal de sujeción a su marido, o porque están debajo de un lugar y quieren servir y quieren hacer diferentes cosas, y esto es símbolo de sujeción. Mire, mi hermano, si el corazón no está sumiso, parte. No importa cuántas cosas querramos aparentar, si el corazón no se ha convertido al Señor. Olvídese de eso. Una vez, cuando estábamos empezando a salir ya de la casa, de la casa donde estábamos aquí en mi casa, rentábamos los domingos allá donde Soraya. Y una hermana en Cristo de cerca fue a visitarnos. Y ella estuvo ahí el culto entero. Y yo la vi como cuando a usted se le muere algo y en el sí, pero cargada. Cuando se termina el culto, ella viene y me hace: dígame. Yo no puedo creer que usted, pastor, le permita a todas esas mujeres venir con esa cara embarrada de maquillaje, con esos aretes colgando y con ese pantalón y con esas cosas. Y yo, mire, ¿dónde que usted está como líder? Allí. Digo, váyase a mandar allá, aquí no. Jamás. Ay, sí. Jamás. Esta iglesia ha pasado por muchas cosas. No lo han entendido. Cristo trasciende a las culturas. De esto y por otros temas es que las iglesias están divididas.
por cosas que no nos hemos sentado a ver la etimología, la raíz de dónde que viene el trasfondo histórico de. La ley de Moisés prohibía al hombre usar vestido de mujer y la mujer usar vestido del hombre. Deuteronomio 22:5 lo dice literalmente. ¿Usted sabe lo único que diferenciaba un vestido de hombre y un vestido de mujer? Los accesorios que le ponían. No había pantalones, no habían faldas. Era una túnica. Los ricachones se la ponían más larga y le ponían mangas largas a algunos y se ponían un cinto aquí. Y la historia de por qué el cinto en usos y costumbres bíblicas vas a ver. Usted lo puede leer tranquilamente. ¿Por qué los hombres empezaron? Y Cristo dice, ceñidos con el cinto o con la coraza o con la correa de la justicia. ¿Por qué lo dice? Lo único que diferenciaba la vestimenta de hombre y vestimenta de mujer, porque era todo largo hacia abajo, eran las cosas que le ponían por fuera, los adornos. Era lo único que lo diferenciaba. Después todo era largo. Entonces traigamos esto a hoy. Vamos a traerlo a hoy y solamente voy a poner tres ejemplos. ¿La gente fuma real? ¿Sí o no? ¿La gente fuma? La gente fuma, pero la gente no fuma dentro de la iglesia. Es como indecoroso, ¿verdad? Como que al lado de Rosemilia veo una persona. La gente no usa vape dentro de la iglesia, ¿verdad? ¿Creen ustedes? Gracias a Dios que en el baño aquí no se ha encontrado un vape, pero se encuentran. Aquí no se ha encontrado, Señor, que no se encuentra. Gracias a Dios no. ¿Cierto que es como raro que suceda eso en medio del culto aquí? La gente se pone traje de baño, ¿sí o no? Pero la gente no viene en traje de baño los domingos. ¿Qué son esas costumbres, verdad? Parte de nuestra cultura es no aparecernos en lugares como estos. Nosotros no venimos en pantalones cortos. Los latinos, el gringo sí. Sí, entonces, ¿qué le digo? Y en chanclas, cool, bien, franelita. Nosotros no. No lo hacemos así, no es parte de nuestra cultura. La gente usa celular afuera, ¿sí o no? Y dentro, ¿sí o no? No así en el Teatro Nacional. Ay, porque dice que así nomás. Ven, hay cosas chocantes, ni en la embajada es buenísima, en la embajada no se usa celular. ¿Y por qué en la iglesia sí? En el culto. Y suenan los celulares. Pipu, pipu, pip. ¿Verdad? Entonces, cuando una mujer se aparecía de esa manera, con lo cultural, al culto público donde estaba la iglesia cristiana llevando culto al Señor, era chocante. Ahora, cuando un hombre oraba a Dios, o predicaba, o enseñaba con la cabeza cubierta, entonces mandaba un mensaje totalmente contrario a lo que la mujer de hoy debe ver. Cuando se llamaban los hombres para ser dedicados a Dios, se le imponían las manos sobre su cabeza, como símbolo de transferir por parte del concilio o el grupo de hombres que conformaba ese concilio, ese grupo de líderes,
para transferirle ese cargo a llevar a cabo. Es decir, a partir de hoy pesa sobre este hombre el cargo, el trabajo, el llamado del pastorado público o líder o diácono o diaconisa o algo así por el estilo. Pero era indecoroso que el hombre llevara a cabo su trabajo con un turbante o algo así por el estilo. Usted va a leer en Usos y Costumbres por qué el uso del turbante. Como usted ve algunos árabes, o déjame no decir árabes, orientales, que se ponen estas cosas, es más que todo por el sol o por el frío. Pero dentro del templo no lo usaban. No lo usaban. Entonces, ¿con qué nosotros nos quedamos? Es decoroso que en iglesia comunitaria Kefalé, en esta misma hora, entre un delivery con una pizza y empieza a darle pizza a usted de todo. No es decoroso. Es indecoroso, ¿verdad? Es como... Es indecoroso. Muy indecoroso el que de la noche a la mañana, mientras se está predicando, empiece cualquier desatino aquí, cualquier cosa rara. Es indecoroso. Pablo está apuntando a eso y empieza diciendo en el verso 1, sean imitadores de mí, así como yo. Y se puso en sus manos de hierro, se puso un guante de seda. Primero le dice, los alabo por esto. La mano es de hierro, pero tiene un guante de seda. La mano sigue siendo de hierro. Ahí él le dice eso. Y en el verso 17 le dice, pero en esto no os alabo. Le hace ¡pum! Con el guante de hierro en la cara. Pero rápidamente en el verso 3 le dice, pero quiero que sepan esto. Quiero que sepan que en esto están equivocados. No han escudriñado bien. Cristo es la cabeza. Eso es lo que le está diciendo. Como más adelante le dice a la iglesia en Colosas, capítulo 2, verso 10, que Cristo es la cabeza de todo principado, de toda potestad. Cristo es la cabeza de todo. Por esta iglesia se llama Kefalé. Kefalé es cabeza. Estamos diciendo con esto que Cristo es nuestra cabeza. Corintios, hasta que todos ustedes no entiendan que Jesucristo es la cabeza de cada hombre y que cada hombre está a cargo de ser cabeza en su casa. Ser cabeza nada más no es llevar comida, para los que suelen llevar comida. Hay familia que pasa hambre por causa nuestra. Hay familia que pasa mucha cosa por causa nuestra. Por causa nuestra. Hasta que la mujer no ve un liderazgo, un sacerdocio, hacer las cosas como para agradar a Dios en todos los sentidos, no se sujeta a ningún hombre. Dios, qué silencio. Pero muchas veces la mujer ve a un hombre llevando a cabo el sacerdocio como es. ¿Sabe lo que hace? Lo minimiza, lo golpea, lo maltrata, no lo manda a la calle, al trabajo, donde sea. Bien preparadito. Eso de bien preparadito se puede interpretar de muchas maneras. Mujer que está aquí, usted debe saciar su hombre en todos los aspectos. Hombre, empezando conmigo, yo debo buscar ser ese sacerdote que Dios me mandaba a hacer. Si de verdad yo quiero que mi casa se vea la cabeza de Cristo sobre mí, sobre la mía,
Yo tengo que ser ese sacerdote. Ahora, ni para un lado ni para el otro. Independientemente de que mi mujer, que no es el caso, para los que van leyendo entre líneas, porque uno va predicando, pero para muchas personas hay un mensaje paralelo aquí arriba. Dice la palabra de Dios, las cosas puras para los puros, pero para los impuros, aún las cosas puras son impuras. Suena como un trabalengua, ¿verdad? Pero es así. Independientemente de que mi esposa no ore, yo oro, que no es el caso. Independientemente de que mi mujer esté pendiente a la novela, yo no. No le hago el coro ni un ratico. En mi casa no se ve novela, En mi casa no se ve novela, allá no se pierde el sueño con eso, por eso. Independientemente de, cuando yo le juré amor hasta, mi amor, hasta que me muera otra vez, te lo juro. Independientemente de que yo sienta que ella no me ama, yo la amo. Da picazón de cabeza eso. Fuiste tú, varón. Amén. Varón, y ella te ha jurado que hasta que ella se muera no va a buscar a otro. Cristo trasciende lo cultural. El que tiene una mente como la de Cristo, el que tiene una mente como lo de Cristo, termino con esto, dice en su haber, mas nosotros tenemos la mente de Cristo, 1 Corintios 2:16. No es lo cultural que me va a regir, no es lo cultural, Dice entonces, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Una mente de Cristo dice lo que Cristo dice, salta cuando Cristo salta, llora cuando Cristo llora, ríe cuando Cristo sonríe. Una mente de Cristo ve que Cristo trasciende lo cultural cuando dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Una mente que no se ciña a lo cultural dice, soy una nueva criatura. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahora yo soy una criatura nueva, las cosas viejas pasaron. Una mente de Cristo que trasciende lo cultural dice, estoy completo en Él, porque Él es mi cabeza. Cristo va en contra de toda clase de costumbre o cultura que se quiera imponer en contra de la edificación de la iglesia. Entiéndase usted y yo. Y leo esto, a ver si se parece a un verso que ustedes conocen. Porque de tal manera sin embargo, en el evangelio cultural este verso va de esta manera. Presta atención. Porque de tal manera amó Dios la ropa. Porque de tal manera amó Dios la música. Porque de tal manera amó Dios mis gustos. Porque de tal manera Él amó Dios el yo bajarle línea a los demás con mis ignorancias. Porque de tal manera amó Dios mis tosudedes, mi tosuda cabeza. Porque de tal manera amó Dios el nombre de la iglesia, los títulos del pastor, la elocuencia del predicador. Así es que dice Juan 3:16. Sin embargo, ¿queremos vivir eso en las iglesias? ¿Queremos llegar al culto para que el pastor me vea? Hay iglesias donde sus sobres tienen los nombres de las personas que diezman y ofrendan. Sus nombres. Nosotros hemos procurado no predicarle al bolsillo de nadie. Si el evangelio es cultural, la gente se va a manejar atropellándose el uno y el otro.
El que el hombre sea la cabeza de la mujer no tiene que ver con bajarle línea, que es como yo digo, que es como yo quiera, que yo soy el hombre de esta casa. Eso no es el evangelio. Si Cristo se sometió de manera voluntaria a la voluntad de su Padre, y Él dijo: mas no se haga como yo, sino como tú. ¿Qué le queda a usted? ¿Qué me queda a mí? Imitar a Cristo. Empieza diciendo: sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y es de ahí que viene todo este problema que tenemos hasta en los hogares. Hay que acabar con eso. Tenemos que erradicar eso cultural que está en nuestra sangre, en nuestra cesera. Mi marido trabaja y yo trabajo. Él tiene su cuenta y yo tengo la mía, para yo darme mis gustos. Si mi marido me deja, me quedan mis hijos. Esos son la familia mía de verdad. Eso es cultural. Una persona cristiana dice eso al lado mío y yo me le he quitado de al lado, por si acaso cae un rayo y lo mata y no me salpique la sangre. Entonces el evangelio cultural no lo encontramos en la Biblia. Encontramos que Cristo trasciende toda cultura. Cristo, antes nosotros decíamos: a mí hay que quererme como yo soy. ¿Sabes lo que dice Cristo? Eres nueva criatura. Si hay que amarte como tú eras, o como tú insistes en ser hoy, no hay cambio en tu vida. No has nacido de nuevo. A mí nadie me cambia. Hay gente que dice eso. A mí nadie me cambia. Wow. Eso está fuerte. Cuidado. Eso es evangelio, eso es un evangelio cultural. Entonces, que Dios nos ayude hoy. Lo que usted ha escuchado, lo que le sirva, úselo. Lo que no, allá abajo hay zafacones. Salga de eso. Pero vamos a soltar todo lo que tiene que ver que no agrada al Señor. Amén. Padre, muchas gracias. Adoramos tu santo, bendito y precioso nombre. Cuántas divisiones, Señor. Cuánta guerra. Lo peor de todo es que es dentro del pueblo de Dios que pasan estas cosas. Y a veces los que decimos que sabemos más somos los más ignorantes, mi Dios. Somos los más tosudos. Somos los más difíciles de tratar con nosotros. Te doy las gracias, Espíritu Santo, por traerme esta historia ahora antes de terminar. Señor, no puedo olvidar lo que nuestro pastor Jim, quien viene ahora en enero, me dijo un día: Tito, y esto pudiera servirte a ti, hermano, hermana. Tito, en mi casa son 3 hijas que tengo y un varón y mi esposa. Y en un momento dado me di cuenta de que pocos de ellos tenían como ese deseo de interactuar conmigo. No entraban en todo era que sí, está bien, sí, pero veía ese resquemor, esa raíz de amargura, esa incomodidad cuando trataban temas conmigo. El tiempo fue pasando, ya no trataban casi temas conmigo, eran cosas superficiales. Y yo, Tito, empecé a hacerle preguntas a mi esposa, a mis hijas y a mi hijo. Y la más pequeñita
la más pequeñita, me dijo: Tito, presta atención, que esto te pudiera estar pasando a ti y no darte cuenta. Yo le pregunté a mi familia qué pasaba y la más chiquita dijo: no vale la pena ponerte temas, papi. Y yo pregunté por qué. Estaba muy airado y ella se atrevió a decirme con todo el valor del mundo: no te podemos poner ningún tema de debate, no te podemos decir nada, porque como quiera tú vas a ganar, tú tienes demasiada elocuencia y así estás, te has quedado ahí. Elocuencia, conocimiento. Me dijo: Tito, me había dado cuenta que había perdido a mi familia sin darme cuenta. Para recuperarla tuve que empezar de nuevo, bajarme de tanto intelecto, tanto conocimiento, tanta Biblia, tanta teología. Y no fue hasta un tiempo donde empecé una vez más a ver que se acercaban a mí. Eclesiastés no falla cuando dice que el mucho conocimiento trae tristeza. Señor, líbranos. Quizás habíamos creído un evangelio cultural, hasta el momento no nos habíamos dado cuenta. Y tú usaste este argumento de Pablo para decirnos que no es cuestión de cultura ni de saber, es que Cristo es la cabeza. Y si Cristo es la cabeza, todo lo demás tiene que amarrarse. Podemos buscarle la quinta pata al gato, pero aquí dice que Cristo es la cabeza de todo varón. Esposo, no sé, aunque algunas cosas sé, necesitamos bajarnos. Antes de que Dios nos tumbe del caballo, necesitamos bajarnos nosotros. Quedarnos donde estamos va a parecer que nuestro día a día va con la cabeza cubierta y no nos llega esa gracia, esa bondad, esa unción que viene por parte de Dios y su Espíritu Santo para hablarnos nueva vez, para traernos frescura a nuestras vidas. Y si no lo hacemos, si no nos bajamos, si no nos quitamos la gorra de tanta cosa que hay en nuestra vida, en nuestra cabeza, Dios no va a hacer lo propio. Ayúdanos, Señor, a serte fieles, a serte honestos, a bajarnos nosotros antes de que tú nos bajes. Favores que te pedimos en el nombre de Jesús.